La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, ¿cómo están? Seguimos en nuestra transmisión especial en modo cuarentena, grabando todos nuestros programas a distancia. Es por eso que ustedes han comenzado a escuchar nuestro audio un poco distinto a lo habitual, ya que estamos respetando la cuarentena y haciendo todas las entrevistas desde nuestras casas. El día de hoy continuamos hablando de otro aspecto que tiene que ver con la epidemia, la pandemia ya, del coronavirus. Estamos hablando con Karina Salas. Ella es ingeniera comercial, es magíster en innovación tecnológica y de emprendimiento, gerenta de la Brújula Cowork, que está ubicada en la ciudad de La Serena, y académica de la Universidad de La Serena y la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Marcela, muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que siempre estás full con actividades por la Brújula, recientemente estás con muchísimas actividades partiendo el año, así que bueno, de verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros. Y bueno, Karina, teníamos muchas ganas de conversar contigo porque tocar un aspecto que nos ha tocado tanto en los medios que tiene que ver con la pandemia, porque esto no solamente tiene implicancias, ¿cierto?, sociales, médicas, tiene implicancias fuertes económicas, ¿cierto? Sí. Y la idea, te quiero preguntar, porque estamos con un poco de susto quizás, no sabemos qué tan validado es, de que esto, ¿qué consecuencias económicas está trayendo a corto plazo, por ejemplo, a nivel internacional? Partamos por afuera. Por ejemplo. Bien, o sea, hay que pensar que esto al empezar en China es una de las potencias más grandes del mundo. Ellos mueven el 40% del PIB mundial. Entonces, justamente el virus comienza impactando la economía más grande. Entonces, a partir de ahí, y cierto, es como que ha ido surgiendo un efecto un poco dominó, en la medida en que al principio piensa que China como que se bloqueó. Nadie entra, nadie sale, y eso también implicó a sus exportaciones e importaciones. Entonces ahí empieza un poco esta reacción económica global, que a medida que se va expandiendo, ¿cierto?, a Europa, ahora América completa en realidad, empieza a haber una reacción mucho más grande y global. Es como que hoy día ya se prevé, según los economistas, que haya una recesión o depresión económica mundial que va a afectar a todas las economías. Ya se están viendo algunos efectos en las bolsas de valores que no bajaban a números tan bajos desde el año 2018, que ahí también hubo otra crisis. Por otro lado, también han habido efectos en el precio del petróleo, del cobre, que nos afecta a nosotros directamente como Chile, y del oro, que el oro supuestamente es uno de los commodities que casi no baja. No baja. Sí, es verdad, Karina, yo he escuchado o leído algunos medios que dicen que podríamos llegar, en el peor de los casos,
o tan peor, a una crisis como la del 2008? ¿Eso es tan así? Sí, sí, inclusive la comparan con que podría ser inclusive peor que la del 2008, que fue, que afectó harto a todo el mundo, partiendo por Estados Unidos. Entonces, las repercusiones también van a influir y ya están empezando a influir, ya viéndonos quizás a lo más micro de cada país, en el empleo. En el empleo y también piensa en la producción de lo que, no sé, piensa en nuestra fruta. Nosotros, Chile tiene una canasta de exportación súper concentrada en pocos productos. El precio del cobre cae y todos sabemos que es el sueldo de Chile. Así es. Por otra parte, lo que nosotros exportamos, la mayoría son fruta fresca. Entonces, está complejo el panorama. Los economistas igual advierten que los efectos del corona van a durar en la medida en la que ya sea que se encuentre una vacuna y pase como unos meses o un año quizás de crisis o de números a la baja de las economías. Entonces, depende mucho lo que va a pasar de aquí a futuro de qué tan rápido se pueda contener el virus, ya sea porque hay una medicación, un tratamiento, o porque se controlan un poco los focos de contagio, hay una relación directa. Piensa que en general, bueno, hay algunos también titulares que dicen coronavirus el fin de la globalización. Si analizamos lo que es la globalización, es que nosotros tenemos tratados de libre comercio con más de 60 países. Eso quiere decir que tenemos condiciones súper expeditas para la importación y la exportación, que eso en realidad hoy día casi no tiene el dinamismo del día a día. Entonces es un efecto dominó colateral, o como quieran llamarlo, que va a impactar harto y es súper importante las medidas que toman los gobiernos y los bancos centrales de cada país para poder mitigar un poco esto. Yo no sé si tú estás al tanto de las medidas que tomó el gobierno de Chile respecto de este... Sí, sí, mira, de hecho me gustaría entrar en ese punto también contigo, pero antes sí te quería, para seguir con el tema como global, para terminar con el tema a nivel global, entiendo que Sí, el precio del petróleo está bajando, o ha bajado, sí. pues, pero esto, ¿cómo lo ves? Porque tú nos dices, bueno, a lo mejor podría ser un pequeño alivio por el tema de lo que implica el transporte, el costo del transporte, la benzina y todo eso, pero esto es algo que lo podemos esperar, ¿ustedes creen como a nivel momentáneo, o podría ser una tendencia un poco porque me imagino que si hay menos consumo de petróleo por China y los países desarrollados, probablemente todo baje? Entonces, ¿esto podría ser algo de alivio o en verdad es como una especie de aceite nomás por un rato? ¿Qué tanto nos puede aliviar, en el fondo? Bueno, todo va a depender de cuánto dure la pandemia. Eh, lo que sí, claro, quizás tú puedes decir, oye, nos conviene que baje el petróleo, pero bajan también otros commodities que a nosotros no nos conviene que baje, como lo que te Ya, mencionaba del cobre. Entonces, en la medida en la que esto pase como no sé, 6 meses, va a traer obviamente déficit en las economías, pero quizás no va a tener tanto impacto como si esto dure un año. ya. Y ahora, Entonces, igual, llevándolo sí. ya, volviendo un poco más a Chile, tú recién mencionabas el tema de las medidas. La primera pregunta que hacen muchos medios, que uno se pregunta, bueno, sabemos que Chile igual, entendemos que, o sea, yo soy de otra área, entiendo que Chile tiene siempre una economía un poco conservadora, ¿cierto? Que supone que tratamos de ahorrar, ¿cierto? En las vacas gordas para las vacas flacas. Y la primera pregunta más macro es: ¿qué tan preparados estamos nosotros para enfrentar una crisis como esta, tomando en cuenta, ¿cierto?, de que venimos saliendo también de un periodo bajo económicamente por la revolución social que empezó en octubre, ¿cierto?, que todavía, bueno, está un poco en pausa ahora, pero estamos viviendo en el fondo. Y ya estábamos en un escenario distinto, ya, ¿cierto?, y un año, comillas, más normal. Sí, bueno, el año pasado terminó súper malo para todos en realidad, para el comercio, para las pymes, para las grandes empresas que también tuvieron cierto saqueo, bajas en venta, pero
se sabía, o sea, yo creo que estaba dentro de los comentarios que marzo como que se iba a replicar un poco lo que pasó en octubre. Entonces siento que todos estábamos preparados para otra fase de la crisis social y del descontento, obviamente, de la gente. Pero finalmente este corona nos sorprendió a todos. Yo creo que si bien algunos esperábamos que hubiera una alta probabilidad, o sea, al momento de tener las fronteras abiertas, claramente que hay una alta probabilidad de que el virus llegase, más con las condiciones que tiene y lo contagioso que, o sea, habríamos tenido que cerrar la frontera al día 1, que se enteró, que supimos un poco de esto como para poder haber evitado el contagio, pero era difícil porque tampoco se conoce mucho sobre cómo se comporta este virus. Marzo termina sorprendiendo con esto, o sea, es como que sale crisis social, entra coronavirus, la gente sigue descontenta igual, obviamente, pero claramente que no vamos a salir a la calle por ningún motivo. A la calle por ningún motivo, entonces finalmente tenemos que estar en casa. Y aquí, claro, lo que termina pasando es que habían expectativas de que la economía volviera un poco a su estándar normal, a su nivel de crecimiento, etcétera, pero con esto claramente que no va a ser así. Y yo creo que igual hay que ser bien realista. Va a impactar directamente en el empleo de algunas personas a pesar de las medidas, va a impactar también a mí, bueno, como es de mi expertise, el tema de las pymes, de la innovación también, del emprendimiento. Sí va a impactar, ya vemos cómo algunos locales no pueden abrir, ¿cierto? Y quizás las grandes empresas puedan tener, no sé, caja, liquidez o ahorros o transacciones que puedan hacer para más adelante volver al ruedo, pero son las chicas las que están en más riesgo porque obviamente no tienen, algunas viven el día a día, entonces es complejo el escenario. Ahora, el gobierno destina $12.000 millones para paliar un poco esto, que yo encuentro que es una medida súper necesaria y muy recomendada también por los economistas internacionales, que el gobierno tiene que desarrollar algunas estrategias para inyectar liquidez finalmente a las economías. De hecho, Karina, y por eso... Sí. Disculpa, quiero que ahondemos en ese tema, pero tenemos que ir a un break musical antes. A la vuelta quiero que ahondemos ya derechamente de qué se tratan las medidas que anunció el gobierno. Y vamos a ir con una de tus cantautoras, ¿cierto?, favoritas, con Laura Pergolisi. When you get older, plainer, saner,
expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Lost on Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Volvemos con Karina Salas. Ella es académica de la Universidad de La Serena y de la Católica del Norte, ingeniera comercial y es máster en innovación tecnológica y de emprendimiento, y además es gerente de la brújula Cowork. Estamos hablando sobre el impacto económico que está teniendo y se espera que podría tener esta pandemia a largo plazo. Primero estábamos conversando sobre cómo esto ha afectado el escenario global, y ya derechamente comenzamos a hablar sobre el caso de Chile, de cómo estamos preparados para esto, y habíamos comenzado a hablar sobre los 12.000 millones de dólares que anunció el gobierno, ¿cierto?, como medida paliativa para enfrentar esta crisis o este escenario negativo que estamos comenzando por la pandemia. Entonces Karen, tú me decías que obviamente los empleos más afectados, ¿cierto?, son todos los que tienen que ver inicialmente con comercio, ¿cierto? Tú conoces muy de cerca todo lo que es innovación, las pymes, ¿cierto? Uh-huh. ¿En qué medida este plan de los 12.000 millones de dólares que anunció el gobierno de Chile ayuda un poco a mitigar, ayuda un poco a este tipo de empresas ante esta crisis? Bien, una de las medidas tiene que ver con retrasar un poco el pago de impuestos, que todos sabemos que se hace en marzo, lo cual le va a inyectar igual un poco de liquidez o de caja que normalmente las empresas tenían destinadas para eso. Obviamente ahora van a quedar disponibles para poder cubrir parte de sus costos o de amortizar un poquito esta crisis de no poder vender al nivel que venían vendiendo. Por otra parte, también, bueno, hay varias medidas vinculadas a las pymes. Entonces, un poco las medidas que dispone el gobierno, que lo publicaron, ¿cierto? Lo informaron la semana pasada, tiene que ver con algunas medidas para las pymes que tienen foco, por una parte, en aumentar un poco su liquidez. Por otra parte, obviamente para las personas que trabajan en pymes y para los mismos empleadores que tienen trabajadores contratados, hay también unas medidas para proteger el empleo. Y finalmente algunas medidas de alivio tributario, que obviamente tiene que ver con postergar el pago del IVA por 3 meses, suprimir el pago de los PPM del segundo trimestre del año, el tema de la devolución de impuestos a la renta anticipado para el mes de abril,
postergar el impuesto a la renta para julio del 2020, ¿cierto? Que normalmente se hace entre marzo y abril. Por otra parte también en temas del empleo, porque yo entiendo que hay mucha gente que está temerosa que lo van a echar. Así es. Pero te voy a preguntar ahí, no sé si tú manejas bien la legislación, yo entiendo que, muy de ignorancia, cuando hay razones de fuerza mayor como esta, el empleador y el empleado puede, ¿cierto? O corrígeme si estoy equivocada, puede dar fin a la relación contractual. O sea, depende cuál sea la relación contractual. Normalmente ahí los que están más vulnerables son los que tienen contratos honorarios. Ya. Porque ahí en el fondo esto es, tú trabajas por proyectos, por productos. En la medida en que no puedas desarrollar esos productos, se justifica que puedan cortar ese contrato. Entonces, si lo analizamos bien, nuestro país tiene un alto porcentaje de personas que están con este tipo de contrato, que es el que más desprotege en estas situaciones. Entonces, no es menor y yo entiendo obviamente la gente que está muy asustada, porque si no, obviamente no trabajamos, no tenemos cómo sostener a nuestras familias en este momento. Entonces, es complejo y ahí lo que están estimando, lo que están proponiendo es que por una parte podamos aplicar como el seguro de cesantía. Es como que hagamos como un stop y play en el contrato. Ponemos stop en el sentido de que de común acuerdo mi empleador y yo acordamos que obviamente estos días voy a estar como suspendida para poder hacer cobro de un porcentaje del seguro de cesantía. Y después, como la justificación es que no puedo concurrir al trabajo por fuerza mayor, y después de que pase todo esto, como que ponemos play y vuelvo, ¿cierto?, con las mismas condiciones. Esto es para que obviamente no haya un término de contrato y para que yo no pierda, si no sé, yo llevo 5 años en mi trabajo, ¿cierto?, y estoy acumulando para después mi retiro, no pierda esos beneficios. Claro. Y eso es por una parte vinculado al empleo, y esto sí, bueno, están recién un poco explicando la operatividad de esto, y yo creo que va a ser para abril, para que la gente igual, mientras se vaya informando, hablando con sus empleadores y analizando bien cuál es la forma correcta de este común acuerdo, que va a ser un papel, algo firmado entre el empleador y el empleado. Y por otra parte también permite la reducción de la jornada laboral, ya en el sentido de que si yo antes tenía que trabajar 8 horas, quizás ahora puedo trabajar menos horas. Ya, para las personas también que tienen que ir al trabajo, porque ojo, que no todo el mundo tiene la posibilidad de quedarse en casa. De quedarse en casa, claro. Entonces ahí está un poco la medida. Y también hay otra medida de liquidez, que es que el Banco Estado también está con un monto disponible de aproximadamente 500 millones de dólares para entregar créditos a las pymes que necesiten, ¿cierto? Quizás ahora inyectar capital de trabajo, es decir, parte de los sueldos, etcétera, para poder cubrir estas medidas. Yo creo que hay que informarse bien, hay que esperar bien sobre tener muy claro cómo esto se va a operativizar, porque claro, ellos nombraron las medidas, las dijeron a grandes rasgos, y ahora la parte de llevarlo a la realidad y que la gente lo entienda y que obviamente puedan cubrir a la gente que lo necesita súper bien. También fuera de las pymes hay otras medidas para las familias que están en los estratos más sociales más bajos, para poder cubrir un poco sus montos. También hay uno... Hay un tema ahí, por ejemplo, la gente que trabaja como asesores del hogar, por ejemplo, que, bueno, se supone que la mayoría debe tener contrato, pero hay mucha gente que trabaja por el día, o tiene un contrato muy, Claro. así, muy por el día trabajado, día pagado. Claro. O gente que maneja transporte público, que es un tremendo tema, porque obviamente la recomendación hoy día es no usarlo. Gente que tiene su propio taxi colectivo, por ejemplo, acá en La Serena, yo me imagino que ellos se ven tremendamente afectados, porque ellos probablemente... Sí, está complejo el panorama, porque es mucha gente que trabaja bajo ese sistema medio de independiente y de si gano hoy día como mañana. Claro. Es una realidad en nuestro país, y esa
ejecución de estas políticas públicas de emergencia que sacó el presidente, o sea, no es menor la aplicación, es complejo cómo lo van a desarrollar para asegurarse que la gente reciba su beneficio con todo lo que eso lleva. Em, es un escenario que nadie se esperó y que sí, ojalá la gente que tenga ahí sus ahorritos Bueno, sepa bien, sí. Sí, el tema es que nuestra cultura tampoco es de mucho ahorro. sí, pues es un tema. Gastamos mucho, nos endeudamos, pero claro, no ahorramos Sí, nada. sí, o sea, mira, un efecto punto aparte, ahora que obviamente no están abiertos los centros comerciales ni nada, la gente está consumiendo lo necesario, Sí. pero sin pandemia es una locura, es un endeudamiento, es un consumismo, es la cultura de lo desechable, compro algo hoy día, el otro mes no me sirve, me compro otra cosa. Entonces creo que también hay una parte B de todo esto que creo que tenemos que sacar un aprendizaje de esta, como de estos nervios, de esta ansiedad, de esta situación de estar encerrados. Ahora yo también valoro un poco la posibilidad de estar en casa, de poder compartir también con los míos, Mm. de bajarle a ese consumismo a veces desenfrenado que todos nos vemos un poco envueltos, porque en realidad hoy en día las cosas son baratas. Y uno puede comprar Comprarte incluso en algo. el bar, en el negocio de la esquina, la verdad. Sí, yo a mi casero de acá a la vuelta es el más feliz porque uno como que nunca compra ahí y ahora vamos a comprar de todo ahí para no ir al supermercado con tanta gente. Entonces igual es un escenario que creo que da también para meditar sobre cómo venimos haciendo las cosas en Chile en términos económicos, en términos de consumo, de cómo gastamos nuestro tiempo también. Es una enseñanza que yo creo que nos va a dejar. Karina, se nos está por acabar un poco el tiempo ya, y como para ir ya cerrando, no puedo dejar de preguntarte algo que preocupa a muchos chilenos, chilenas, especialmente quizás no de nuestra generación, pero a quienes ya están por jubilar, que por todo por el escenario de los fondos de AFP hemos visto que están perdiendo mucho. Ya mi mamá me dijo ya vio cuánto perdió el lunes, Mm, cuántos millones tenía de menos en su fondo, y está, por ejemplo, un par de años jubilar o menos. mm, Eh, yo no me manejo en el tema, pero he escuchado que hay gente que dice, no, se cambie de fondo ahora en medio de este escenario, puede ser un poco complejo. Pero esto, ¿qué tanta esperanza hay de que esto sea transitorio? Yo entiendo que quienes somos más jóvenes, a lo mejor, bueno, podemos recuperar un par de años, ¿cierto? Pero quienes están ya mm. acercándose a la jubilación, ¿se ve negro el panorama o hay posibilidad de que, oye, a ver, cambiémonos un poco y puede que de aquí a fin de año, el otro año, esto mejore un poquito? ¿Cómo ves tú el panorama? Esto, bueno, es como un comportamiento como bien de bolsa de valores lo que está pasando. Y claro, están bajando todas las bolsas y es obvio que también lo vinculado a las AFP, que también se transa dentro de ese mismo panorama, pase eso. Ahora, yo creo que sí quizás va a ser complejo para la gente que está a punto de jubilar y que justo ahora le toca la baja más grande de todo su periodo. Claramente que han habido alzas y bajas, y lo mejor yo creo que es esperar. Y si se va a cambiar, asesórese bien, porque no es tan fácil y anda mucha gente especulando. O sea, piensen que ahora estamos en el panorama de las especulaciones, de las subidas, bajadas de precio, que vamos todos a comprar esto porque se va a acabar. Entonces no es un buen momento para tomar decisiones, sino que creo que hay que asumir claro, que está revuelta las aguas, pero que sí o sí en algún momento se van a volver a apaciguar y quizás a tener la rentabilidad que tenían eh, anteriormente. Pero yo creo que lo más complejo es la gente que está quizás por jubilar y que en esta última fase probablemente vayan a tener menos acumulación de fondos. Así que esperemos que evolucione bien. Y esperemos que podamos cambiar este sistema lo pronto, porque bueno, ese es uno de Y los grandes sí, problemas que y, tenemos en Chile todavía. absolutamente. Yo creo que aquí todas estas cosas, me gustaría que después hubiera un buen análisis post-coronavirus sobre los cambios que son necesarios de hacer en nuestro país en bienestar de las personas, y también asumiendo que esto puede volver a pasar después. Yo sé que esto va a pasar, va a ser un mal momento, ¿cierto?, para muchas personas.
nos vamos a tener que apretar, ¿cierto?, a enfocarnos en consumir lo esencial. Pero así como han pasado otras crisis, nos tocó a nosotros, a esta generación, pero como todas las otras van a pasar. Y aquí yo también quiero hacer un llamado a la gente desde mi área. Yo creo que Chile y los emprendedores y la gente, los profesionales, estamos en condiciones de poder activar un poco nuestra economía a través de la innovación, de generar emprendimientos que puedan ser de clase mundial. Yo he visto algunos casos de emprendedores que están, no sé, fabricando, por ejemplo, mascarillas en base a hilos de cobre y que están exportando todo lo que puedan producir. Entonces, ahí también yo creo que hay un llamado a sofisticar un poquito nuestras industrias. Ha sido comprobado que dentro de los metales que el bicho dura menos es el cobre. Y acá nosotros lo exportamos en cátodo, que es como un pan de cobre que mandamos y después lo compramos a 1.000 millones más. Entonces, creo que ahí hay posibilidades de innovación, de generar cosas, de desarrollar productos que puedan ser de clase mundial. Yo veía en las noticias también unos chicos que fabricaron en estas máquinas 3D que imprimen, ¿cierto?, Sí. con un material que está hecho en base a nanopartículas de cobre y que la pueden imprimir en cualquier lugar del mundo, la mascarilla, se ajusta y salió en una semana en los chilenos. Sí, Entonces creo que en también... fase de pruebas esa mascarilla, hay que aclararlo, porque igual esa mascarilla mal ocupada, ¿cierto?, puede ser un foco de infección también, porque Claro. hay que limpiarla, sanitizarla, entonces están como en fase de prueba, pero sí, o sea, es una tremenda innovación. Sí, Súper rápido, o sea, ¿no? multiplica eso por otras cosas que podamos desarrollar y también, ojo, que al no poder quizás importar productos durante un tiempo, también está la posibilidad de aumentar la producción interna. Así es, entiendo. Karina, se Entonces, nos pasó volando el tiempo, la verdad es que me quedé con algunas preguntas que hacerte, espero que podamos contar contigo nuevamente. Este tema sabemos que es para largo y va variando, ¿cierto?, semana a semana, así que te dejo invitada para que podamos en una segunda oportunidad pronto volver a tocar respecto al tema. Y de verdad, muchísimas gracias por conectarte con nosotros desde tu cuarentena hacia la cuarentena acá, a nuestra casa. Y bueno, estimados auditores, los dejo invitados a escucharnos cada semana, martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria. Y si se perdió este programa o quiere escucharlo nuevamente o nosotros, recuerde ver nuestras redes sociales en @cienciasuls. Un abrazo y que tengan una buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y/o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.